¿Alguna vez has escuchado la frase, si te portas mal, Dios te va a castigar? ¿O alguna vez has dicho tú esa frase? Si es así, esta reflexión es para ti. El día de hoy quiero compartirte algunas recomendaciones que a lo largo de casi 10 años de estar acompañando a adolescentes y jóvenes y por supuesto también a sus papás, me he dado la tarea de recopilar para ahora poder hacer este video, como ya decía, de recomendaciones sobre cómo hablarle de Dios a tus hijos. Y quiero comenzar diciéndote, nadie puede hablar de lo que no conoce y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué quiero decirte con esto? Es importantísimo que tu papá, que tu mamá tengas una vida espiritual activa. Porque si no, por más que tú le insistas a tu hijo con que vamos a misa, con que haz oración, con que si hay un familiar enfermo, pídele a Diosito tal cosa, etcétera. Solamente se va a quedar en palabrerías que van a entrar por un oído y van a salir inmediatamente por el otro. ¿Por qué? Hay otra frase que me gusta muchísimo y que es precisamente la base, por así decir, de esta reflexión, que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tú sabes, papá, mamá, que tus hijos entre los 3 y los 7 años, quizás un poquito más, pero más o menos en esa edad son como una esponja. Absolutamente todo lo que escuchan, lo que ven, lo quieren repetir, lo quieren hacer. Y entonces es bien importante en este ámbito de su vida espiritual que desde pequeños los formes de tal manera que vayan respondiendo poco a poco a esta vida espiritual y que poco a poco le vayan dando esa práctica, valga la expresión, para que se les vuelva un hábito o una virtud, mejor dicho, que sea precisamente tener su vida espiritual activa. Y entonces el primer consejo que quiero darte es, nunca le hables a tus hijos de que su vida espiritual, de que dar respuesta a esa vida espiritual es una obligación. Es decir, frases como precisamente como el inicio, si te portas mal Dios te va a castigar, como vamos a misa porque es domingo, como tantas otras que me ha tocado escuchar y que seguramente tú las has escuchado o incluso me atrevo a decir, papá, mamá, que tú probablemente las puedes haber dicho alguna vez. Este tipo de situaciones o de frases van encaminando a tus hijos a que entiendan precisamente como mencionaba hace un momento, que la vida espiritual es una obligación, es dar respuesta porque estoy obligado. Y no, lo que te aconsejo en cambio es hablarles acerca de compromiso. Y sí, hacer un compromiso, por ejemplo, de pequeños. No sé, el niño quiere una paleta, no sé, afuera de la parroquia o afuera de donde vayas a tus celebraciones, ¿verdad? A tu culto. eh, Hay una persona vendiendo paletas de hielo, por ejemplo. Ahorita que está haciendo calor, se antoja, pues sí, una paletita de hielo, perfecto. Hablas con tu hijo, ¿verdad? Si es que ya puede entender lo que le dices cuando, no sé, compórtate, no llores, etcétera, pórtate bien. Y tú haces ese compromiso después de la misa o después de nuestro rato de oración, de meditación de la palabra, de lo que sea, te compro esa paleta. Perfecto. De esa forma vas haciendo estos pactos, estos compromisos con tu hijo y entonces va entendiendo, ¿verdad? Poco a poco, no te voy a decir que desde sus primeros meses de vida ya van a enseñarse a estar en silencio dentro de un templo, dentro de una parroquia. Por supuesto que no, hay muchos que sí, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque pues es natural, ¿no? De un bebé pues llorar cuando tiene hambre, cuando está incómodo, cuando tiene sueño, etcétera. Entonces, de esa forma, como te decía, vas formando estos hábitos, estos buenos hábitos, y entonces con ese compromiso tú le vas enseñando a tu hijo esta parte de la cual te quiero hablar, que es formar su inteligencia. Formar su inteligencia te va a ayudar, ¿para qué? Para que él sepa tomar sus decisiones. En este caso, en la vida espiritual, ¿qué tanto bien le hace tener esta vida espiritual de la que hemos estado hablando activa? ¿O qué daño le hace el no tener su vida espiritual activa? Y esto va ligado a otra parte que es también formar la conciencia, porque la conciencia no solo es ese diablito y angelito que se nos aparecen acá a los lados y que te dicen, sí, haz esto, no, no lo hagas, etcétera, sino ok, tomas esta decisión de hacer o no hacer tal cosa, pero tienes también que incluir las consecuencias de esa decisión. Entonces, esto con la vida espiritual, ¿cómo lo podemos entender? Como ya mencionaba hace un instante, si tú tienes tu vida espiritual activa,
estas son las consecuencias buenas para ti, para tu vida, para tu futuro. Y si no está activa, estas son las consecuencias. Pero esas consecuencias tú tienes que enseñarle, papá, mamá, que son sus consecuencias, que no te va a poder echar en cara más adelante el decir es que tú me dijiste que yo lo hiciera o que no lo hiciera. No, ok, yo te dije, a lo mejor me equivoqué en darte un consejo, etcétera, pero tú, papá, como decía, tienes que enseñarle, ok, tú tomaste la decisión, las consecuencias, mijo, son suyas. Entonces, con la vida espiritual, ¿qué pasa? Como mencionaba, si tú tienes una vida espiritual activa, las consecuencias, por supuesto buenas, van a ser estas. Si no la tienes, las consecuencias negativas van a ser estas. Las tomas o las dejas, las que tú quieras. Pero ese es mi trabajo como papá, como mamá, como catequista, como joven amigo, enseñarte o ayudarte a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo y las consecuencias de cada una de estas situaciones. Entonces, nunca les hables de obligación, háblales de compromiso. Y por último, pero no menos importante, decía ahorita, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tienes la obligación, ahí sí me atrevo a utilizar la palabra obligación, tu papá, de poner en tus hijos las herramientas necesarias, herramientas, no la construcción completa, valga la expresión, sino las herramientas para que ellos solitos vayan construyendo, vayan corrigiendo ese camino de, ok, sí, te equivocaste, ok, sí, yo tengo la obligación de ayudarte como tu papá, como tu mentor, como tu guía, pero tú, como mencionaba, tienes la obligación de decir, ok, el error fue mío, no echarle la culpa a los demás, y tú bien cómodo decir, no es que papá y mamá no estuvieron, no, no se vale ya decir eso, ¿por qué? Porque tú tienes la obligación como joven, como en vías de ser adulto, de formarte en este tipo de situaciones. Entonces, ¿de qué manera lo vas a poder poner en práctica tú como persona? Como ya decía, primero tienes que conocer. ¿Y de qué manera vas a conocer? Pues busca ayuda psicológica, ayuda espiritual, pregunta, con otros matrimonios, con otros jóvenes. Como decía, tengo ya, gracias a Dios, casi 10 años acompañando a adolescentes y a jóvenes y a sus papás. Y muchas de las ocasiones que me ha tocado, por ejemplo, en un curso de confirmaciones, es mucho más el trabajo que hay que hacer con los papás que con los muchachos mismos. ¿Por qué? Porque un muchacho, pues sí, le puedes hablar, valga la expresión, en su lenguaje y lo va a entender. Pero papá y mamá creen que ya es suficiente con haberlos llevado a la parroquia. Y creen que la parroquia, en este caso el grupo juvenil, es una guardería. Y no es así. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la escuela. Muchos creen que ya dejando a su hijo en la escuela ellos ya cumplieron y que su maestro o su maestra se encargue de lo demás. No. ¿Por qué? Porque si no tienen una buena base en valores y en principios, al maestro le toca hacerla también de papá o de mamá. Lo mismo para nosotros jóvenes, coordinadores, por ejemplo, de un grupo juvenil. Eso es lo que nos ha tocado en muchas ocasiones. Y como decía, me ha tocado muchísimas veces batallar, valga la expresión, muchísimo más con los papás que con el muchacho mismo, porque el muchacho entiende. Y yo entiendo que él actúa o no actúa de tal forma por culpa de los papás, no por culpa de él. Entonces, es bien importante también tu papá que vayas formándote, como ya decía, que vayas conociendo, ¿verdad? Que vayas profundizando en el camino de la fe para que puedas entonces sí tener esas herramientas para decirle a tus hijos quién sí, quién no es Dios. Porque frases como mencionaba hace un instante, vamos a misa porque es domingo, bueno, ¿y luego? O sea, es domingo y los demás días no puedes ir a misa. Si tienes la oportunidad, bueno, en este caso pues sabemos, ¿no? Que estamos en cuarentena, pero Dios mediante que pronto volvamos a los templos. Hijo, seguimos de vacaciones, por así decirlo, de la escuela. ¿Qué te parece si un martes que no trabajo o que salí temprano del trabajo, nos alistamos y en la tarde, noche, que haya misa en alguna parroquia, nos vamos a pesar de que sea martes, de que sea jueves, etcétera? Y no guardarlo a solamente un compromiso del domingo. En una ocasión escuchaba una conferencia de un sacerdote que hablaba precisamente de esto. Es especialista en acompañamiento en terapia familiar. Y decía que en una ocasión llegó a su parroquia y que la catequista les estaba explicando a los niños acerca del cielo. Y que un niño le preguntó, Miss, o no recuerdo el nombre, pero le dice, Miss, ¿cuál es la definición del cielo? ¿Cómo podemos entender qué es el cielo?
y ella le dice, el cielo es como una misa eterna. Y el padre se quedó así como respuesta equivocada. Dice, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la misa es la presencia, estar en la presencia real y total de Dios. Por supuesto que sí. Pero dice, ¿cómo le dices a un niño que ir al cielo, que estar en el cielo es como una misa eterna? Dice el padre de manera chusca. El niño pensó, oye, pues si las de media hora, 40 minutos me dan flojera, imagínate toda una eternidad una misa. Entonces, hay que cuidar las palabras, la forma en la que tú vas a acercar a tus hijos. Como ya decía, no es la misma manera de enseñarle a un niño de 3, de 7 años que a un chavito ya de 12, mucho menos de 16, 17 años. Entonces hay que buscar las palabras y sobre todo si tú no sabes, buscar ayuda. Buscar ayuda, como ya decía, dirección espiritual con un sacerdote, con algún matrimonio que esté encargado de alguna comunidad también de matrimonios, de otros jóvenes, también mucha gente, muchos papás me ha tocado que tienen así como miedo de que uno pueda aconsejarles qué hacer y qué no hacer con sus hijos porque dicen, oye, pues tú no tienes hijos y ciertamente uno pues ahorita no tiene hijos, pero como ya decía, en el caso, por ejemplo, personal, que tengo 10 años casi de experiencia, pues creo que sirven estos 10 años que me ha tocado tratar con chavos de muchísimas realidades muy distintas y de diferentes rangos de edad. Creo que pueden servir por lo menos un poco para dar ciertos consejos como en este momento para ti papá, mamá, de qué hacer y qué no hacer. Entonces, recapitulando y para concluir esta reflexión es nunca les hables a tus hijos de que es una obligación. Enséñales que es mejor atender, valga la expresión, su vida espiritual como un compromiso y sobre todo que tengan siempre una actitud de gratitud hacia Dios, que sean agradecidos, que sepan que si tienen algo es por supuesto, sí, por sus medios, porque se esforzaron en tener una buena calificación, en estudiar, en sí empiezan a trabajar, bueno, sí se lo ganaron, pero que todo esto viene de Dios, sí, que sepan que también tú, papá, mamá, te partiste el lomo, como vulgarmente decimos, para darle a tus hijos esas oportunidades, a lo mejor y no les pudiste pagar una universidad carísima, una preparatoria de las mejores del mundo, pero tienen una buena escuela, tienen un techo donde dormir, tienen una ropa que ponerse, tienen alimento que llevarse a la boca. Entonces es bien importante que formes, ya decía, su inteligencia, su conciencia y por último una actitud de gratitud hacia Dios, porque de esta forma van a entender, insisto, como mencionaba al principio, a través de tu testimonio, de tu ejemplo, que esta es la forma en la que van a ir teniendo esa actividad o esa parte activa en su vida espiritual. Entonces es bien importante y cierro con esta recomendación también para ti, chavo. No temas en decirle a tu papá o a tu mamá, así no funciona papá, así no funciona mamá. No es que sea rebelde, no es que no te quiera hacer caso, sino que no es la forma en la que estoy entendiendo estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces papá y mamá creen que regañando a sus hijos, que gritándoles es como van a entender, que golpeándolos es como van a entender. Y muchas veces, muchas de las ocasiones, lo que tienes que hacer es sentarte nada más y preguntarle a tu hijo qué pasó y listo, él te va a explicar por qué hizo lo que hizo, por qué no hizo lo que no hizo, etcétera. Entonces, tratar de manera, como mencionaba hace unos momentos, de encontrar las palabras correctas para que no te pase como en el caso de la catequista, que le quiso explicar de una muy bonita forma, pero incorrecta a su vez, a este niño, ¿verdad? De que el cielo es una misa eterna. Trata de encontrar las palabras, los momentos correctos para que tú y tu familia puedan tener una vida espiritual activa y que esto les sirva y sea demasiado positivo para cada uno de los miembros de tu familia. Y para ti, chavo, insisto, dile a tus papás sin miedo alguno cuando se están equivocando, por supuesto, cuando realmente se están equivocando, no que sean tus caprichos de que es que no me grites, de que es que no me regañes, no, pues si hiciste algo malo tampoco se te va a aplaudir. Pero insisto, es importante que tú, joven, que tu niño, que tu hijo, concretamente, crees ese canal de diálogo, porque a veces, como te decía, papá y mamá creen que gritando, que exaltándose, que regañándote nada más, es como te van a corregir y no es cierto, a veces se empeora la situación. ¿Por qué? Porque entonces te cierras y ya no escuchas el consejo, por más bueno que sea,
de papá o de mamá. Entonces es bien importante que entiendas de qué manera vas a ayudarte, a ser ayudado y a ayudar a los demás. Entonces tú, joven, te recomiendo también que profundices en tu fe, que busques la manera en la que puedas acercar a tu familia también. Tal vez seas tú el que a lo mejor frecuenta la misa, el meditar la palabra de Dios, etcétera, y tus papás sean los alejados. Bueno, también, por supuesto, te voy a decir, ora por ellos, pero también con tus acciones, con tus actitudes, con tus palabras, también con tu ejemplo, en pocas palabras, con tu testimonio. De esa forma busca jalar, valga la expresión, a tus papás para que, como decía San Juan Pablo II, familia que reza unida permanece unida. De esta forma tú y tu familia sean ejemplo para muchísimas familias de Juárez y del mundo, de que dan un buen testimonio. Así que bueno, te invito a que si te gustó esta reflexión le pongas me gusta, le pongas pulgarcito arriba y por supuesto que la compartas. Si no te has suscrito a mi canal, es Fiat. Aquí te dejo también pues el enlace del canal para que te suscribas, para que le des me gusta y sobre todo que compartas para que pues muchas más familias recen unidas, permanezcan unidas y que seamos todos una sociedad que demos un buen testimonio. Muchísimas gracias, yo soy Andrés y que tengas un excelente día.